La historia comienza con Ayat-kun, un chico de secundaria, soñando que se hundía en las profundidades del océano. De repente, escucha una voz que lo llama, lo que lo despierta. Se encuentra cara a cara con dos hermosas doncellas, cuyas voluptuosas características casi asoman por su ropa. Ellas extienden sus manos, aparentemente ansiosas por ayudar. Sin embargo, una sensación de pavor lo invade al comprender que estas hermanas albergan un amor más intenso que el propio mar, ya que empiezan a arrastrarlo más adentro de una oscuridad desconocida. Al despertar de esta aterradora pesadilla, Ayat-kun saluda a sus padres, con quienes, debido a eventos pasados, ha estado viviendo solo. Se ocupa diligentemente de las tareas del hogar, equilibrando sus responsabilidades con una dedicación silenciosa. Aunque tiene familiares y amigos, su vida diaria sigue siendo solitaria, pero satisfactoria. Hoy, planea comprar suministros para la próxima celebración de Halloween. Llena de entusiasmo, sale rápidamente y se encuentra con sus dos mejores amigos, Soda Managa y Kawahuima. El trío comparte un lazo cercano, planeando organizar una fiesta de Halloween juntos. Mientras caminan por el vecindario, discuten si invitar a algunas niñas de la escuela, específicamente a las hermanas Shinjo, quienes son ampliamente admiradas y consideradas íconos entre sus compañeros. La sola mención del nombre de las hermanas despierta un recuerdo de los sueños de Ayat-kun de ese día. Sus amigos le insisten en invitarlas, especialmente porque las hermanas viven cerca. Sin embargo, Ayat-kun descarta la idea, recordando rumores que las califican como desdén hacia los hombres, historias que dicen que han rechazado con dureza cualquier confesión masculina y hablado mal de sus pretendientes. Sus amigos consideran esas historias meros chistes, pero Ayat-kun se mantiene firme, creyendo que no hay nada de malo en una reunión sencilla entre amigos. Después de terminar sus compras, cada uno se despide y regresa a casa. Mientras camina, su mirada cae sobre una familia que pasea de la mano, disfrutando del ambiente festivo de Halloween. Su cercanía le resuena, nota que las hermanas Shinjo también perdieron a su padre, compartiendo una trágica similitud con esa familia. A pesar de esta conexión, no siente un vínculo inmediato, solo una silenciosa sensación de familiaridad. Al acercarse a su casa, Ayat-kun nota que la puerta principal está abierta de par en par. La curiosidad lo impulsa a investigar, pero una aura inquietante y opresiva lo inquieta de inmediato. Entras en la casa, inicialmente pensando en sugerir que la familia simplemente olvidó cerrar la puerta. Pero entonces, escucha los gritos furiosos de un hombre exigiendo dinero a alguien. Su curiosidad se transforma en preocupación mientras se acerca sigilosamente a una esquina, donde se desarrolla una escena impactante. Un hombre calvo, con un cuchillo en mano, tiene a la familia secuestrada, la madre y las hijas, aparentemente atrapadas y asustadas. Ayat-kun queda paralizado por la incredulidad, se pregunta si esto es una broma cruel o una pesadilla. Su mente corre, tratando de decidir su siguiente movimiento en este momento crítico. Reconociendo el peligro, con el atacante armado y potencialmente dispuesto a hacerles daño antes de que llegara la policía, él evalúa rápidamente la situación. Sin la presencia de un padre en la vivienda y percibiendo la vulnerabilidad de las mujeres, Ayat-kun decide actuar con rapidez, esperando desescalar el enfrentamiento y proteger a la familia del daño. Más temprano ese día, las dos hermanas estaban regresando a casa después de una salida. Notaron que la puerta principal estaba completamente abierta, lo que las alarmó de inmediato. Al entrar, quedaron horrorizadas al ver a un hombre despeinado, calvo y de semblante fiero, sosteniendo a su madre con un cuchillo en la mano. La sorpresa del atacante al descubrir que tenían hijas reveló su intención oportunista. Les ordenó que soltaran sus teléfonos y les amenazó con hacerles algo terrible si desobedecían. También les ordenó que se desvistieran. Sin otra opción, ellas obedecieron, sintiéndose indefensas mientras él parecía disfrutar de la humillación. Comentó que su madre ya era extraordinaria, pero que él consideraba a las hijas verdaderamente excepcionales. Lágrimas nacieron en los ojos de las hermanas mientras soportaban esa prueba por razones que no podían comprender. Cuando ordenó a la otra hermana que la inmovilizaran, soltó a su madre y se dirigió a la niña de cabello rubio,
presionando peligrosamente el cuchillo mientras la levantaba. Justo cuando estaba a punto de hacer algo horrible, sus lágrimas y gritos de ayuda llegaron a un punto crítico. Al escuchar sus desesperados ruegos, Ayat-kun se dio cuenta de que no tenía más remedio que actuar. Decidida a retrasar al intruso hasta que llegara la policía, respiró profundamente, se puso una máscara y evocó la fuerza de sus difuntos padres. Reuniendo valor, lanzó un ataque sorpresa contra el invasor, hiriéndolo y dejándolo inconsciente al instante. La madre, que parecía Komi-san, gritó con alivio a sus hijas, encantada de que hubieran sido salvadas. Ayat-kun sintió un alivio cauteloso por haber evitado lo peor. Poco después, la policía llegó y encontró al intruso inmovilizado afuera. Ya lo habían asegurado, sujetándolo, mientras Ayat-kun, aún con la máscara puesta, permanecía cerca. Ver a su misterioso salvador con una máscara en forma de calabaza llenó de lágrimas de felicidad a las hermanas. Ayat-kun las tranquilizó suavemente, asegurándoles que todo estaba bajo control y que él no representaba una amenaza. Aunque visiblemente nervioso, le entregó una manta para que pudieran cubrirse. Surgió en su memoria una breve imagen de su padre, lo que llevó a las hermanas a notar una leve semejanza familiar. Dentro de la estación de policía, surgió confusión cuando los oficiales interrogaban al hombre enmascarado, sospechando que podía estar involucrado en el crimen. Las hermanas insistieron en que él era inocente, pidiendo a las autoridades que comprendieran. Ayat-kun quería aclarar todo afuera, pero, bajo presión, se apresuró a abandonar a las hermanas, negándose a revelar su identidad. Estaba decidido a mantener su rostro oculto, temeroso de que mostrarlo pudiera causar más angustia o complicar aún más la situación. Las hermanas, abrumadas por los acontecimientos, ansiaban saber quién las había salvado. Los rumores afuera sugerían que estaban preocupadas por la falta de un hombre en la familia desde la muerte de su padre, y se preguntaban acerca del misterioso forastero. Ayato esperaba que ellas se concentrasen en su bienestar emocional y descansaran lo necesario. Al llegar a la comisaría, los oficiales comenzaron rápidamente a interrogándolo, buscando respuestas sobre su participación. Pareció verdaderamente preocupado de haber podido entrar en la escena del crimen solo, lo que lo llevó a disculparse y aceptar las consecuencias. Claramente incapaz de mantenerse pasivo ante un evento tan trágico que afectaba a las hermanas, actuó por instinto. La policía consideró que sus acciones eran inocuas, ya que no hubo heridos, y, reconociendo su estatus menor, lo liberaron, entendiendo que sus padres estarían preocupados. Para cuando terminó el interrogatorio, se sentía sumamente tenso, su primera experiencia en un interrogatorio policial. Sin embargo, se sintió aliviado de haber ayudado a la familia Shinjo, especialmente a las hermanas, aunque ellas no lo hubieran reconocido, lo que hacía que su gratitud fuera demasiado abrumadora para aceptarla. Prefirió alejarse del incidente por completo, evitando futuros contactos con ellas. Tras el interrogatorio, se encontró fuera, a medida que caía la noche. Mientras tanto, en la casa de los Shinjo, la madre revisaba obsesivamente la cerradura de la puerta principal varias veces para sentirse segura, la precaución adicional era su prioridad. También insistió en que sus hijas faltaran a la escuela al día siguiente. A pesar de su consejo, las hermanas insistieron en asistir a clases. Anna, visiblemente angustiada, entró en la habitación de su hermana mayor, buscando desesperadamente dormir a su lado, preocupada por la agresión anterior y sintiéndose lo suficientemente enojada como para destruirlo todo. Su hermana mayor compartía su descontento hacia las acciones del hombre, condenando a los hombres como seres despreciables y repulsivos. Con su padre ya no presente, gritó interiormente pidiendo que alguien la salvara, y para su sorpresa, su llamada fue respondida por alguien que llevaba una máscara de calabaza. Inmediatamente, reconocieron la voz como la de Ayato, sabiendo que era un hombre, y viendo su expresión de pánico, ya no sintieron asco. Ambas hermanas deseaban desesperadamente que todo volviera a la normalidad y volver a encontrarse con él, con la intención de agradecerle por rescatarlas. Anhelaban servirle toda su vida para escapar de su terrible destino. Con la noche avanzando, la incertidumbre nublaba el futuro, especialmente respecto a la verdadera identidad de su Salvador. Cuando llegó el amanecer,
Los tres amigos se dirigieron a la escuela, sus conversaciones ensombrecidas por los recientes sucesos. De repente, Anna de la familia Singho pasó cerca, haciendo preguntas sobre una calabaza. Esto sorprendió a Hayato, quien rápidamente deseó mantener su identidad oculta. Mientras Anna y su hermana pasaban rápidamente, Anna echó una mirada suspicaz hacia atrás, mientras Hayato y sus amigos observaban desde la distancia, sintiendo un miedo inquietante. En medio del caos, el protagonista se encontró enfrentando sentimientos de celos al acercarse a las famosas hermanas, cuestionando sus propias reacciones. Hayato, excusándose como vecino, cambió la conversación para expresar su preocupación por el bienestar de las hermanas, criticando su terquedad al irse a la escuela cuando deberían haber descansado en casa. La profesora estaba profundamente preocupada por la seguridad de las hermanas, especialmente después de llegar a la escuela y encontrar que ya circulaban rumores entre los estudiantes. La situación parecía descontrolarse, lo que le llevó a comprobar cómo estaba su hermana menor. Cuando finalmente la encontró, ella charlaba de manera casual sobre su situación, aparentemente sin ser consciente de la gravedad de las circunstancias. Estaba claro que todavía no conocían la identidad ni el rostro de su salvador. Sus amigas le sugirieron que considerara salir con alguien que pudiera protegerla, pero ella rechazó la idea, prefiriendo que su salvador fuera alguien que ella misma eligiera. Hoy, su energía parecía ilimitada, lo que llevó a sus amigas a dudar de que incluso hubieran sido robadas. Hayato se relajó al reconocer a Ana-san como una chica que lograba mantenerse alegre a pesar de las dificultades recientes. Mientras pasaba la vista por ella, una oleada repentina de pánico lo invadió, llevándolo a buscar refugio en la cafetería. Mientras comía en silencio, las hermanas Sanjo se sentaron inesperadamente cerca de él. Sus amigos lo observaban con expresiones de envidia y molestia, abrumados por el encuentro repentino. Se alarmó de inmediato cuando Ana-san fijó su mirada intensamente en él. Hayato intentó quitarle importancia, atribuyendo su atención al azar, especialmente cuando ella ajustó su postura. De repente, Ana-san se preguntó en voz alta si su salvador estaba presente, considerando cuántas personas se habían reunido allí. La hermana mayor, Arisa, insistió en expresar su gratitud. En un giro sorprendente, Ana-san exclamó que quería tener su bebé. La declaración lo sorprendió tanto que salió rápidamente, perdiendo por completo el apetito. En ese momento, un compañero de clase se acercó, pidiéndole a Arisa que hablara con él en privado. Sin dudarlo, ella asintió y lo siguió. El grupo discutió cuán segura estaba de confesarle a una chica a quien sabía que no le gustaban los hombres. Hayato decidió marcharse, preocupado por la reacción de Arisa-san. Aunque vio esto como una intromisión, quería asegurarse de que no surgieran problemas. Cuando se confirmó la confesión del compañero, Arisa-san rechazó cortésmente, explicando que ya tenía a alguien en su corazón. Esto dejó atónitos tanto a Hayato como al joven. Él se sorprendió de que Arisa-san, que no le gustaban los hombres, pudiera decir algo así. Esto llevó a Hayato a preguntarse quién podría haber difundido el rumor de que ella odiaba a los hombres, quizás como un movimiento estratégico para alejar pretendientes. De repente, sintió que alguien estaba detrás de él. Al volverse, vio a San-san preguntándole suavemente que se quedara en silencio y se comportara. Ella parecía curiosa sobre la confesión, pero comprendió su resultado. Hayato reflexionó sobre si Arisa-san realmente odiaba a los hombres. La señora Ana confirmó que sí, aunque ella ya cuidaba de alguien, sus palabras revelaban sus sentimientos. Hayato, dándose cuenta de que había sido entrometido, se disculpó, preocupado por que la situación se intensificara. Su preocupación mostró su carácter amable y su sincero cuidado. A medida que el ruido en torno a la confesión se hacía más fuerte, el joven apuesto persistió. Aunque sabía que no tenía ninguna oportunidad, intentó ofrecerle algo a la señora Arisa. Entonces, Ana le hizo una señal para que se acercara más, para que pudieran observar y escuchar mejor. De repente, Ana se inclinó hacia adelante, presionando su escote contra él, añadiendo un toque inesperado a la escena tensa. La insinuación de Ana dejó a Hayato completamente sin palabras, ya que ella se volvió aún más provocadora.
Sus palabras directas acerca de querer hablar con él lo tomaron por sorpresa, despertando su confusión. De repente, ella se puso dramática, insistiendo en que la llamara por su nombre de pila en lugar del apellido. Hayato intentó negarse a su petición, devolviéndole la provocación. Mientras tanto, la señora Arisa parecía molesta, rompiendo la nota del poema que le había dado un extraño apuesto. Su desaprobación surgía de su aversión a quienes imponen sus sentimientos a los demás sin considerar las emociones de quienes reciben. Hayato comentó sobre su franqueza, a lo que Aina argumentó que el chico había sido demasiado insistente y egoísta, a pesar de su rechazo educado. De repente, un niño salió corriendo llorando, sorprendiendo a todos. Al ver que una caja caía hacia ella, él se apresuró a protegerla con su cuerpo. Sin embargo, este acto llevó a un malentendido, sus manos accidentalmente tocaron algunas sandías frescas y vivas. Él estaba perdido en sus pensamientos, observando lo suaves y fragantes que parecían. Ana observó su atrevido gesto con cariño, mientras Hayato rápidamente explicó que fue sin querer, alegando que le había agarrado los hombros por accidente. Al escuchar esto, ella estalló en una carcajada salvaje, completamente convencida de que era él, sin duda sobre sus intenciones. Lleno de emoción, ella dejó de reírse y se calificó como rara por sonreír. Hayato cuestionó su reacción peculiar, pero ella no prestó mucha atención y volvió rápidamente a su aula. Insistió en que no hacía falta que se disculpara y sugirió que hablaran de nuevo pronto. El protagonista observó horrorizado, preguntándose si sus acciones inapropiadas la habían molestado, recordando la sensación y cuestionando su comportamiento mientras ella se alejaba corriendo. Más tarde esa noche, la señora Arisa seguía perdida en sus pensamientos acerca de su misterioso salvador. La señora Ana la abrazó, confesándole que extrañaba a su héroe enmascarado y dejó entrever que se había enamorado. Arisa anhelaba el momento en que volverían a encontrarse con él, deseando ser utilizada por él, incluso hasta el punto de querer servirle con su cuerpo y alma. La señora Ana compartió sentimientos similares. Al escucharla, Arisa intentó calmarse y pedirle disculpas, sin poder dejar de obsesionarse con él. Se sentía incómoda al recordar los eventos anteriores. También comentó que una señora no podía tolerar que los hombres le tocaran la mano, sintiendo que esa dificultad superaba la de su hermana mayor. Después de excusarse de la presencia de su hermana, Arisa tembló en secreto, sintiéndose ansiosa por ocultarlo. A pesar de la injusticia, guardó su secreto, imaginando un futuro con Hayato. Se la visualizó juntos, contemplando cómo sería quedar embarazada de su hijo. La escena luego retrocede a sus días en la escuela primaria. Ambas hermanas albergaban un fuerte resentimiento hacia los hombres, derivado de las veces en que su profesor de aula las llamaba a su despacho. Resulta que él tenía una fascinación peculiar por los pies. En ese entonces, no tenían idea de lo que ocurría, y solo como adultas comprendieron la verdad. Durante la secundaria, parecía atormentada por recuerdos persistentes, escuchando a los chicos discutirla abiertamente en detalles alarmantes. Sus palabras le causaban náuseas, llevándola muchas veces a llorar mientras se preguntaba por qué cada hombre parecía verla así. Decidida a evitar completamente a los hombres, resolvió no involucrarse con ninguna atención masculina por el resto de su vida. Sin embargo, a pesar de su firme decisión, Aikun-mai logró superar sus defensas, quebrando lentamente su determinación. A la mañana siguiente, Ana-san apareció inesperadamente cerca del MC, incluso saludándolo con naturalidad en el baño, comentando sobre el clima. Ese lugar se convirtió de repente en el sitio más conveniente para encontrarlo. Luego se acercó, ansiosa por recordarle su promesa de volver a hablar. Al salir afuera, Arisa-san de repente notó que una multitud se agrupaba alrededor de su hermana, que se encontraba en medio de esa escena. Curiosa, se acercó, preguntándole a su hermana por qué estaba rodeada de chicos. Mirando con frialdad a Hayato, le ordenó que se apartara, negándose a permitirle acercarse más. Cuando él intentó explicar que solo era un malentendido, Arisa-san respondió con silencio de desaprobación. Detrás de ella, Aa-san observaba con una sonrisa, sintiendo una punzada de culpa por ocultar la verdad a su hermana mayor. Después de todo,
creía que era su privilegio encontrarlo primero. La tensión aumentó cuando Hassan, intentando aliviar la situación, se disculpó por haberla preocupado. Luego le preguntó a Hayato si podrían conversar otra vez en algún momento, lo que lo confundió, aunque Arisa-san claramente no estaba satisfecha con la actitud despreocupada de su hermana. Esto la llevó a preguntarse si Hassan le estaba ocultando algo. Cuando empezó la clase de educación física, Arisa-san llamó a su hermana menor, pero ella de repente salió corriendo sin decir palabra, haciendo algo totalmente inesperado. Era inusual para ella, ya que ese tipo de comportamiento no había ocurrido antes. Mirando alrededor de la esquina, Arisa-san quedó sorprendida al ver a Hassan cuidando a su hermano dormido bajo un árbol. Él yacía en su regazo, con una expresión pacífica y contenta mientras dormía. Arisa-san se preguntó qué había provocado ese cambio repentino en su hermana. Mientras tanto, Hassan parecía ansiosa por distanciarse, tocando sin querer la mano del MC mientras intentaba irse. De repente, el /la protagonista despertó, sorprendido al ver cerca a Hassan, dándose cuenta de que ella lo había encontrado mientras vagaba. Parecía que Aido se había quedado despierto toda la noche anterior y se había desplomado en ese lugar tranquilo para descansar. Para Hassan, su instinto le decía que lo había hallado, pero le preocupaba porque no estaba segura de dónde estaba su hermana. Aina ignoró sus preocupaciones, preguntándose si a Aido no le gustaba hablar con ella, lo que hizo que Arisa-san escuchara en silencio desde atrás, después de clases, mientras su hermana se dirigía a casa. Los amigos de Hayato comentaron lo mucho que Designan había estado hablando con él ese día, señalando que parecía haber cambiado por completo. Él negó saber mucho sobre lo que pensaban las chicas, sintiendo que su rutina diaria simplemente había cambiado un poco. Mientras tanto, Arisa-san empezó a sospechar que el comportamiento reciente de su hermana estaba relacionado con aquel hombre llamado Aido. Decidida a evitar que ella sufriera más, decidió que algún día enfrentaría a ese hombre. Esa noche, Aido intentó recrear lo que ocurrió cuando enfrentó al ladrón, mientras sus amigos observaban y comentaban que definitivamente parecía el papel, su postura recordaba a sus días practicando kendo. La celebración de Halloween parecía estar teniendo lugar en la casa de Soda. Sus amigos se habían esmerado, disfrazándose elaboradamente de vampiros y otros personajes, mientras que el disfraz de Soda era notablemente más sencillo, lo que atrajo algunas burlas por su falta de esfuerzo. Para Hayato, el evento era más sobre disfrutar de su comida favorita, la deliciosa comida de su tía. La madre de Soda vino con porciones generosas, bromeando juguetonamente con su hijo, y Soda no pudo evitar notar la semejanza con su yo infantil. Al expresar su gratitud, su tía de repente mencionó que Hayato había estado involucrado recientemente en un incidente peligroso, recomendándole suavemente que siempre hablara si enfrentaba algún problema. Con la esperanza de desviar la conversación hacia sus abuelos, Soda fue interrumpido por sus amigos, que insistieron en que no debería tener vergüenza de buscar apoyo en quienes le rodean. El grupo pronto jugó un juego de Twisted y tomaron fotos, y antes de darse cuenta, la noche pareció volar. A pesar de no tener hora de curfew, Soda ya no tenía ganas de quedarse afuera, recordando la vez que rompió la regla y le regañaron. Sin embargo, recordaba la calidez de los abrazos que recibió hace un rato, gestos afectuosos que dejaron una impresión vívida, aunque dolorosa. Aunque prometió respetar el hora de llegada, quería disfrutar un poco más de Halloween antes de volver a casa. Todo el pueblo estaba vivo con celebraciones, las calles iluminadas y decoradas para la festividad. Mientras tanto, Aina observaba cómo Arisa-san parecía preocupada, preguntándose por qué su amiga buscaba un arma. Parecía que Arisa quería una herramienta para defenderse, ya que se sentía amenazada por ciertas personas que la estaban targeting. También buscaba enfrentarse a Yodo, quien había estado entrometiéndose en sus planes y perturbando sus esquemas. Mientras avanzaban por las calles bulliciosas y decoradas, notaron una linterna de calabaza, lo que despertó recuerdos de un incidente pasado y llevó a Arisa a pensar una vez más en su salvador. Cambiando de tema, Arisa sugirió que Aina podría estar bajo la influencia de Hayato, interpretando sus acciones como un esfuerzo por protegerla.
Esto hizo que Aina cuestionara si su hermana mayor comprendía toda la verdad. Arisa afirmó que ya lo sabía, pero su conocimiento estaba lejos de ser completo. Cuando Aina preguntó por sus pensamientos sobre Hayato, Arisa lo desestimó duramente como un sinvergüenza despreciable. Intrigada y ansiosa por descubrir la verdad, Aina intentó hablar, pero su momento se vio interrumpido cuando Hayato notó a las hermanas que estaban cerca. Alarmada por su repentina aparición, Aina salió corriendo rápidamente. Mientras tanto, Arisa, perdida en sus pensamientos y obsesionada emocionalmente, confrontó a un hombre con máscara de calabaza, ahuyentándolo y tomando su arma que había dejado caer. Sabiendo que su tiempo era limitado, Aina decidió aprovechar al máximo su breve encuentro con Hayato. Aceptó que las circunstancias eran inevitables y, con determinación, ella y su hermana acorralaron al hombre de la calabaza para interrogarlo. Sentadas en un banco del parque, las hermanas lo enfrentaron, con Hayato tratando de encontrar una explicación para evitar más problemas. Finalmente, Arisa expresó su deseo de hablar con su Salvador y ofrecerle su gratitud, luego le preguntó su nombre. Él se presentó como Jack, lo que provocó una risa tranquila y divertida en Arisa-san. Mientras continuaba su conversación, la risa de Arisa de repente rompió el silencio, revelando la verdadera identidad de Hayato. Ella intentó negarlo de inmediato, insistiendo en que Hayato era el villano que la había engañado y descargando su frustración por haber sido traicionada por él. En ese momento, la máscara de calabaza fue retirada rápidamente y Hayato la miró a los ojos, horrorizada, mientras le pedía disculpas sinceramente. Quedó claro que Aa-san siempre había sabido su verdadera identidad. Arisa solo pudo reflexionar sobre lo severamente que había tratado a su Salvador y las palabras duras que le había dirigido en su furia. Parecía incapaz de perdonarse por su actitud anterior. Con ojos llenos de un deseo obsesivo, luego suplicó ser tomada como esclava, ofreciéndose su cuerpo, corazón y alma por completo a Yome. Sus palabras dejaron atónito a Hayato, quien no había anticipado ese giro de los acontecimientos. Para Arisa, el momento en que su vida fue rescatada de la desesperación marcó el punto en el que se enamoró profundamente de él, ansiosa por cumplir sus deseos y entregarse por completo. Parecía que había estado rezando en silencio por esa oportunidad desde que fueron salvados. Finalmente, declaró su deseo de ser tratada como un objeto, para ser usada como herramienta para sus necesidades. Su confesión sonrojó a Hayato, ya que su estado de ánimo pasó rápidamente de la ira a la vulnerabilidad. Él la escuchó disculparse profusamente, reconociendo que sus palabras habían sido un malentendido y admitiendo que su insulto había sido un error. Ella suplicó para redimir sus errores de por vida, pero Hayato desestimó esto, afirmando que ya había hecho algo mucho más importante. Él no se consideraba digno de agradecimiento. Las hermanas Shinjo contradecieron sus palabras, asegurando que su gratitud era sincera. Luego, lo abrazaron por cada lado, un gesto que lo abrumó, especialmente cuando presionaron juguetonamente sus pechos contra él, lo que le causó incomodidad. Le pidieron que las llamara por sus nombres de pila, a lo que él aceptó, prometiendo cuidar de ellas desde ese momento. Esa petición alegró visiblemente a las hermanas, quienes reaccionaron con alegría por ser tratadas de forma tan sencilla. Hayato encontró su entusiasmo extraño, sobre todo cuando mencionaron que querían volver a casa y cambiarse de ropa. En su camino de regreso esa noche, Arisa se perdió en sus fantasías, imaginándose a sí misma como la esclava obediente de Hayato, tocando sus deseos más profundos y esperando volver a verlo al día siguiente. Esa misma noche, Hayato volvió a soñar, hundiéndose más en el afecto de las hermanas. Cuando llegó la mañana, despertó sintiéndose mal, distraído por una llamada lejana que lo convocaba. Las dos hermanas habían decidido esconderse para saludarlo a primera hora, obligándolo a verificar si todo había sido un sueño. Por suerte, todo parecía real, especialmente cuando se dirigían a un lugar donde no atraerían atención no deseada. Ser recibido por dos jóvenes hermosas fue abrumador para él a su edad. Poco después, preguntaron si tenía alguna duda, en particular solicitando sus medidas, una consulta que lo sorprendió. Arisa respondió con solo dos opciones, ambas iguales, dejándolo desconcertado.
Luego, se mostraron felices y se rebelaron completamente, lo que llevó a Hayato a advertirles que hablaran con cuidado. Su importancia para él era evidente, y comprendió que su confianza no debía tomarse a la ligera. También compartieron que su madre deseaba conocerlo y agradecerle personalmente. Al partir hacia la escuela, despidiéndose, Hayato se encontró sin alternativa cuando las dos hermanas llegaron de repente y con fuerza.